Russell Kirk, un conservador por excelencia, dijo: la ideología es una fórmula política que promete a la humanidad el disfrute de un paraíso terrenal. La cruel verdad es que ha fabricado varios infiernos en la tierra. Con esto quiero abrir el diálogo que voy a mantener hoy con un gran invitado con el que tengo el placer de dialogar. José Carlos, es un gusto tenerte aquí. Es un honor hablar con alguien que es un conservador y alguien que ha mantenido su ética formidable en esta carrera política. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Para mí es un gusto participar en tu programa, en el primer episodio. Además, va a ser muy lindo compartir las ideas. Cuéntanos un poco, por favor, si es que hay alguien que no conociera quién eres, qué es lo que haces y qué es lo que has estado haciendo últimamente. Bueno, yo soy un abogado de profesión, siempre en la vida independiente. He hecho varios emprendimientos privados a lo largo de mi vida. Tengo 42 años recién cumplidos. Trabajé desde muy joven ayudando a abogados más antiguos en un bufete de abogados. Desde que salí bachiller prácticamente gané bastante experiencia. Pero me he ido constituyendo en un boliviano más renegado con el sistema judicial, ahora renegando con el sistema económico que está muy mal llevado por el movimiento al socialismo y sobre todo frustrado de la clase política mediocre que venimos teniendo a lo largo de la historia. Este presidente, Luis Arce, es el número 67 de la historia y su gobierno es el número 90. Y lo que hemos tenido hasta aquí son gobiernos que han tratado de potenciar al Estado porque el presidente y sus ministros son los que administran esos recursos y con eso nos han llevado a esta hecatombe económica que estamos viviendo. El 2019, cuando Evo Morales hizo el fraude, yo todavía no estaba en política, seguía con la vida independiente de abogado, emprendedor, como la mayoría de los bolivianos, pero de ahí viene el gobierno de transición que ha sido un fiasco. Ha sido un gobierno de corrupción, ha sido un gobierno de traición que ha transado con el movimiento al socialismo a través de la ley de pacificación, entre comillas, que ellos le llamaron la 1266, que la promulgaron el 23 de noviembre del 2019. Pueden revisar ese dato. Y nos llevaron a elecciones con las mismas reglas del juego de la elección anulada por fraude del 2019. Es así que el MAS volvió a ganar por amplia mayoría porque sus mejores jefes de campaña fueron los del gobierno de transición de Yanine Áñez en base a la corrupción y al robo y a las transacciones por debajo de la mesa. Entonces, el 2021 decido ingresar en política por primera vez e hice una campaña de prueba presentándome a la gobernación de Cochabamba, donde comencé último y en una campaña muy cortita logramos repuntar hasta el tercer lugar, constituyéndonos en la tercera fuerza en el departamento, detrás del MAS, detrás de la fuerza de Manfred, que acababa de llegar como un opositor del exilio, que pasó un corto tiempo y pues transó con el arcismo, con el masismo, otra decepción. Entonces continué estructurando. Y recién el año pasado los conservadores del Brasil, a través de unos exiliados bolivianos, David Cejas y Anelín Suárez, se contactan conmigo para iniciar el proyecto conservador en Bolivia. Entonces hemos tratado de participar en esta elección del 2025 con puro emergentes, con puro gente de una verdadera derecha, donde ponen en primer lugar o ponemos en primer lugar a Dios, que es muy importante para que podamos seguir ciertos valores éticos y morales en la administración del Estado. La patria, la familia y la libertad en medidas económicas son los 4 pilares de los conservadores, que en este momento hemos sido truncados por el sistema, porque este sistema está dominado por el comunismo internacional, por el izquierdismo internacional, por el Foro de Sao Paulo, donde escogen también quiénes van a ser los posibles rivales del régimen, porque estamos plagados de falsos opositores. Wow, todo. Como alguien de 22 años, eso es impactante saber que la política que nos gobierna hoy en día, y es que los de mi edad no conocemos otro gobierno que no sea izquierdista. Eso es increíble, ¿no? Sí. Yo no sé qué es el capitalismo en un estado. Lo he visto viajando a Estados Unidos. No tengo la menor idea qué es vivir diariamente en un país en el que se repiten libertades económicas. He intentado abrir negocio, imposible por la cantidad de impuestos que se te pide. Entonces, muchas de estas cuestiones, como tú bien lo dices, son impactantes. Ahora, para empezar con nuestro diálogo, yo he estado siguiéndote en redes sociales, he visto mucho lo que has hablado y mencionas un término que internacionalmente
impacta mucho a quien lo escucha por primera vez, pero le da tranquilidad a quien sabe a qué se refiere. ¿Qué es para ti batalla cultural? Bueno, la batalla cultural es una lucha de ideas, Ujú. ¿no? De principios, parte de la historia. Eso ha ido evolucionando, pero ahorita ese término está de moda a nivel internacional y es muy manejado por la derecha internacional, la derecha de verdad. La batalla cultural en este momento es el enfrentamiento del bien contra el mal. El mal son los comunistas, son los izquierdistas que ponen los valores detrás de todo, que vienen y que nos van engañando. Por ejemplo, hay una diferencia en la batalla cultural que hay en Argentina y la que tenemos que hacer en Bolivia. Es muy diferente la sociedad argentina de la sociedad boliviana, la sociedad americana de la boliviana, la brasilera de la boliviana. Bolivia es un país distinto y como tal tenemos que identificar ciertos elementos que son esenciales. El tema del indigenismo, por ejemplo, que ha sido puesto muy en boga y que lo vienen trabajando los del movimiento al socialismo y los izquierdistas desde la década del 80, del 90, ha generado sus efectos. Se han disfrazado como una forma de luchar para lograr la inclusión de ciertos sectores sociales que habrían sido olvidados, pero ya entran en la discriminación. Ahora resulta que miren cómo está la pobreza. Más del 60% del país, según los últimos datos económicos, están viviendo en la pobreza. Entonces, y a pesar de eso, muchos de ellos siguen apoyando el pensamiento de Evo Morales, siguen apoyando el pensamiento del movimiento al socialismo. Es increíble cuando vemos una encuesta, solo porque es del Chapari, supuestamente indígena, Andrónico Rodríguez, lo ponen de primero en las encuestas. Porque hay una identificación que han ido creando a partir del lavado cerebral de todos los bolivianos utilizando los medios de comunicación tradicionales para que se vea al indígena o al que parece indígena, porque en Bolivia la mayoría somos mestizos, solo que unos podemos parecer más indígenas o menos indígenas que otros, pero a partir de ese lavado cerebral que han hecho a través de los medios de comunicación, ya se los ve como que son las víctimas, son los pobrecitos y son a los que hay que apoyar. Eso tiene que cambiar. Lastimosamente, hay que cambiarlo hablando frontalmente y haciendo este tipo de programas que corren por las redes sociales, porque hablar estos temas, por ejemplo, en Unitel, es casi imposible. Imagínense, ese es un medio de comunicación masivo que a mí nunca me invita. Ni siquiera habiendo sido candidato a la gobernación por Cochabamba, Unitel me ha llevado a su debate, a pesar de haber estado en las encuestas del propio Unitel, como uno de los 4 o 5 primeros en esa encuesta, no me han llevado al debate. Tiene que saber la población, tiene que saber la gente joven que los medios de comunicación masivos, en muchos casos y en su mayoría, están siendo manipulados por el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque hay factores económicos, hay intereses de las administradoras de esos medios de comunicación. Entonces, lo que nos queda para dar esta lucha, esta batalla cultural donde todos somos iguales, hombres y mujeres somos iguales, mestizos, indígenas, somos iguales ante la ley y todos tenemos que enfocarnos en pedir ese respeto y lograr medidas de libertad para que podamos desarrollarnos como país. Porque si no, los comunistas a lo largo de la historia, ¿qué es lo que han hecho? Han enfrentado a las clases, han dicho los medios de producción van a ir para el Estado y han empezado a quitar propiedad privada. Han pasado los años, más de 100 años, y han ido cambiando esa estructura de lucha porque lo que ellos buscan es un enfrentamiento y buscan un enemigo. Si vemos hace poco el ex vicepresidente García Linera ha dicho que ahora él lucharía contra los exportadores para que haya dólares. Imagínense eso. En este momento tenemos gran cantidad de decretos supremos que prohíben las exportaciones. El último y el más sonado ha sido el decreto supremo que prohíbe la exportación de la carne. ¿Para qué? Para regular el precio de la carne, porque dicen que los que producen carne están haciendo que suba el precio. ¿Qué han logrado con ese decreto supremo estos comunistas socialistas del masismo? Que el precio de la carne suba. En este momento la canasta familiar y lo que ganamos ya no alcanza para satisfacer las necesidades de nuestros hogares. Y ojo, nosotros somos clase media. ¿Cómo serán los más humildes y desprotegidos que siguen apoyando por el lavado de cerebro a los del MAS? Están sufriendo aún más. No puede ser que digamos, no hay economía suficiente para las familias, no hay trabajo, la gente se quiere escapar de Bolivia para ir a trabajar de lo que sea a otros países y poder mandar el sustento a sus hijos. Y resulta que siguen apoyando al movimiento al socialismo.
Esa es la batalla cultural. Tenemos que hacer que se abran los ojos, que se cambien los pensamientos de la izquierda empobrecedora para que logremos una sociedad que busque la libertad. Ahora, yo sé que esto puede que suene un poco repetitivo, pero para posicionarte, llamémoslo una etiqueta, yo he identificado 3 vías que actualmente en la política se están llevando. Está la ultraizquierda, como tú mencionas, son los parásitos vividores del Estado que no pueden dejar ni el cargo público, y eso en universidades privadas igual están los mismos izquierdistas que no pueden dejar su cargo de directores o lo que sea. Está el centro no binario, como los no binarios sexuales, que no saben si acostarse con un hombre o una mujer. Estos políticos no binarios no saben si acostarse o con la derecha o con la izquierda. Y está la nueva derecha, que es el grupo de libertarios, patriotas, conservadores y digamos que una rama del liberalismo que no es como el americano. ¿Dónde te centrarías tú? Yo soy conservador y yo represento la nueva derecha en Bolivia. Yo invito a toda la juventud a que se sume a este proyecto. Una evidencia muy clara de que le incomodamos al sistema zurdo en el que vivimos en Bolivia, no solamente al movimiento al socialismo, sino a la gran cantidad de falsos opositores que hay, es que se han ocupado incluso de cerrar la posibilidad de que compitamos en estas elecciones para agosto del 2025. Han habido partidos políticos que dicen ser de derecha, que incluso habiendo ganado yo una interna, sin mayor reparo, me han hecho a un lado. Entonces, este proceso de crecimiento, todos tenemos que saber que es un proceso largo. Miren, el ejemplo de Milei, antes de ser diputado, ha hecho un trabajo de 12 años. Entonces, imagínense lo que nos falta todavía por recorrer. El proyecto conservador, como proyecto conservador liberal en Bolivia, oficialmente nace con nosotros en octubre del año pasado. Yo he dado mis primeros pasos haciendo la prueba de campaña política a la gobernación del 2021. Entonces estamos hablando de que en este recorrido más o menos vamos unos meses con la fuerza de los conservadores y unos cuantos años aprendiendo cómo es el movimiento político. Entonces todavía nos falta mucho y es muy importante invitar a la juventud a que investigue, así como tú lo estás haciendo. ¿En qué consiste todas estas fuerzas? Por ejemplo, ¿qué es el CEPAC? ¿Dónde se reúnen a nivel internacional los conservadores, liberales, patriotas? ¿A qué grupos internacionales pertenecen Bukele, Milei, Bolsonaro, Verástegui en España, Donald Trump en Estados Unidos y otros líderes a nivel mundial? Todos ellos están en este grupo que queremos hacer que crezca también en Bolivia. Yo he sido invitado, he estado en Buenos Aires en diciembre del año pasado, escuchándolos de manera directa, a varios de ellos que se hicieron presentes en Argentina. Espero estar en el próximo CEPAC que va a hacerse en Sudamérica. Si no me equivoco, va a ser en Brasil. Entonces, tenemos que ir ampliando esas redes de relaciones para cambiar los amigos de Bolivia. Porque en este momento, ¿quién es el amigo del gobierno boliviano? Nicolás Maduro. ¡Wow! Un dictador, un tipo que mete preso a la oposición, que los calla y que le mete bala al pueblo y que hace fraude y que así se perpetúa en el poder, al mejor estilo de Fidel Castro. Entonces, no puede ser que tengamos un gobierno, como bolivianos que queremos libertad, cuyos amigos sean los terroristas de Irán o el dictador Nicolás Maduro. Tenemos que cambiar de relaciones para abrirnos al mercado, para atraer inversión internacional, para atraer dólares. El último año de inversión directa en dólares a Bolivia, el dato es casi cero. Y el anterior año, el penúltimo año, apenas han llegado como 550 millones de dólares. Y ahorita ya estamos en cero. Es decir, nadie quiere venir a invertir a Bolivia porque existe inseguridad jurídica. Y esa inseguridad jurídica es generada porque no hay independencia de los órganos de poder. En la mayoría de los estados del mundo existen 3 órganos de poder: ejecutivo, legislativo y judicial. A partir de la Constitución Política promulgada en 2009, esta constitución vigente, que es de tendencia comunista, aumenta un 4º poder y eso está en el artículo 12. Pueden revisarlo, el órgano electoral. ¿Y qué es lo que estamos viendo? En la Constitución, en ese artículo 12, dicen independencia de los órganos de poder, que es un principio básico de la democracia. Pero ¿qué es lo que vemos? Que el órgano electoral anda pidiéndole permiso al Tribunal Constitucional o a las salas constitucionales para ver si hace o no hace elecciones, para ver cuántos recursos entran y cuántos no. Todo ese circo es para generar inestabilidad
en los posibles líderes emergentes que quieran participar en una elección. ¿Cómo es posible que en Bolivia las siglas políticas no tengan su personería jurídica oleada y sacramentada con la anticipación debida? Ese es el juego de la izquierda internacional. ¿Qué es lo que hace? Genera esa inestabilidad para que no podamos hacer una campaña real. Genera esa inestabilidad para que los candidatos de la falsa oposición o de una oposición real en caso de existir no tengan la seguridad de que van a poder participar. Entonces eso genera una desventaja en la formación de cuadros, en la formación de estructuras, de candidaturas, de financiamiento. Es parte del juego, porque ¿quién tiene ventaja en esas circunstancias? El oficialismo. ¿Quién es el oficialismo? El MAS. Ellos sí tienen estructura, tienen más de 600,000 funcionarios públicos que van a tener que hacer campaña a la fuerza para el candidato del oficialismo. Claro. Y comprendiendo, digamos, tu línea política, que es el conservadurismo, ¿cómo lo definirías tú? Porque yo lo entiendo como aquel que protege las instituciones sociales que se han ido formando a través del tiempo de forma natural, como es la familia, como es la propiedad privada, pero también es el consejero de la prudencia política, porque es el que te advierte a qué puedes llegar a entrar si votas incorrectamente, por ejemplo. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Qué es el conservadurismo para ti? El conservadurismo es el conjunto de ideas que hace que tengamos que poner en primer lugar la creencia en un ser supremo, sin importar de qué religión sea. Aquí tienen que entrar judíos, tienen que entrar cristianos, católicos, todos los que creemos en que existe Dios. Ese es el primer pilar, porque a partir de esas enseñanzas es que tenemos que ir comportándonos políticamente para satisfacer también las necesidades del país entero, ¿no? Pero tenemos que fijarnos que el conservadurismo tiene que ir tomando más fuerza en Bolivia porque aquí no hay conservadores desde hace décadas de décadas. A partir de el movimiento al socialismo, que tiene una tendencia comunista, han quitado lo que es la creencia en la religión o que hay una religión oficial en la Constitución. La anterior Constitución Política del Estado, en la República de Bolivia, sostenía que la religión oficial era la católica. En esta nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que ojo, ni esta nueva Constitución sostiene que seamos Estado plurinacional, sostiene que somos república. A través de un decreto supremo, Evo Morales, el 2010, en el mes de marzo, le cambia el nombre a Bolivia y le pone Estado plurinacional para que sea reconocido a nivel internacional como plurinacional. Pero incluso la Constitución de Evo Morales, de Tuto y de Samuel, porque entre los tres la han aprobado juntos el 2009 en la Asamblea Constituyente, sostiene que somos república. Pero en esta Constitución de tendencia comunista sacan lo que es la creencia en un ser supremo, sacan lo que es la creencia en una religión y nos vuelven un país laico. Es lo primero que hay que cambiar. ¿Por qué hacen eso? Y tiene que saber la juventud, toda la gente en Bolivia, porque los comunistas dicen que el opio del pueblo es la religión. Es decir, que el creer en Dios o en tener una forma de relacionarse con un ser supremo en base a valores es el opio del pueblo, es como si fuera una droga para ellos. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, es que nos vuelven un país laico. Y lo curioso, y son tan hipócritas los comunistas, que todavía, después de que se dicen ser ateos, pasan unos cuantos años y aparecen hasta casándose en iglesias católicas. O aparecen asistiendo a misa porque resulta que el sacerdote o el pastor tiene muchos seguidores, entonces empiezan a utilizarlos. Pero en su corazón está que son ateos. Claro. ¿No? Entonces tenemos que partir de ahí para tener valores conservadores. Tenemos que pensar en la patria como algo que es muy importante y que tiene que estar por encima de todo. Y las medidas de libertad son sumamente importantes en cuanto a lo económico. Conservador, como cuarto pilar, tenemos a las medidas de libertad económica. Por eso es que a nivel internacional ya se han juntado los patriotas, los conservadores, los liberales, con una línea de pensamiento fuerte para luchar contra esas fuerzas del mal que son los de la izquierda que no creen en Dios. Sí, y lo odian, repudian al Dios cristiano judío. Esto que lo has mencionado tú, en la situación internacional que está sucediendo hoy, ¿tú serías pro-israelí? ¿Pro-Israel? Sí.
apoyas Sí, lo he absolutamente. declarado totalmente y he declarado que algún día, si Dios lo permite y soy presidente de Bolivia, voy a restablecer las relaciones diplomáticas con Israel y las voy a romper con Irán. Y se los digo de frente. Sería necesario eso, Ujú. totalmente necesario. Ahora, digamos, la institución de la familia, jurídicamente tú la ves atacada hoy en día. Totalmente, ¿no? Está siendo atacada. Esas ideas extremistas del feminismo tienden a destruir los núcleos de la familia, tienden a afectar bastante el mismo ritmo de vida que hace que se tenga que trabajar ambos, que haya separación en muchos conceptos, en muchos criterios, está yendo mermando las familias y sobre todo el factor económico, porque a veces papá o mamá o en ambos casos tienen que dejar a los niños para ir a buscar oportunidades a otros países. Es lo que está pasando en Bolivia. Entonces se va desintegrando el núcleo familiar. Yo no digo que sea una obligación el tener que estar papá y mamá juntos, porque a veces hay circunstancias que escapan a cualquier tipo de control y tienen que separarse. Pero ya que vivan de lejos de los hijos, de manera casi permanente por un tema de necesidad económica, es lo que genera el socialismo. Esa pobreza, esa falta de oportunidades que hay en los países y que ya lo estamos sintiendo en Bolivia, afectan a las familias. Afectan a la seguridad de los niños que tienen que ir creciendo a veces sin la imagen de la mamá o sin la imagen del papá, que tienen que estar al otro lado del mundo para mandar algo de dinero. Todo eso es lo que tenemos que trabajar para evitar que suceda y eso es generando oportunidades en nuestro país. ¿Cómo vamos a generar las oportunidades económicas? A base de la libertad económica. ¿Cómo vamos a lograr esas libertades? A base al respeto a la seguridad jurídica, a las leyes que no los tenemos en este momento. Yo como abogado les digo, estoy cansado de litigar desde hace años. La retardación de justicia es terrible y la administración de justicia también se torna terrible porque cuando tarda más, ya la justicia tarde no se la siente justa. Entonces el litigante se siente muy mal, la gente quiere reclamar sus derechos, no puede porque todo está lento. ¿Y saben por qué es? No es porque el juez sea corrupto, porque el juez sea pésimo o el fiscal un incompetente. Hay una carga laboral que es humanamente irresponsable. No se puede llegar a manejar esos tiempos con la poca cantidad de jueces que hay, la poca cantidad de fiscales amanuenses, porque el presupuesto en Bolivia para el Poder Judicial no pasa del 0.55% de lo que se le pone al Poder Judicial. Es el presupuesto más bajo de toda Latinoamérica. Y eso lo tienen que saber los estudiantes de derecho, el ciudadano de a pie. Nuestro sistema judicial no respeta la carrera judicial, que está en la Constitución, y tiene el presupuesto más bajo de Latinoamérica. Entonces eso así no va a funcionar nunca. Es como que el gobierno del MAS, que ya está tantos años desde el 2006 hasta ahora, con ese bache de el error histórico que yo le llamo de Yanine Áñez, que lo hizo muy mal, no corrigió nada, se asoció con los masistas nada más e hizo corrupción. ¿Qué es lo que han hecho? Han dejado al órgano judicial a un lado. No lo han provisto ni de capacitación suficiente, ni de recursos, ni de infraestructura. En la época de vacas gordas que ha vivido el movimiento al socialismo gracias a la exportación del gas, no han arreglado las necesidades que teníamos en Bolivia, no han generado la seguridad jurídica suficiente, ni han invertido bien el dinero, tampoco han atraído inversión internacional. Por eso es que estamos como estamos. No tenemos dólares, hay una inflación galopante y ¿qué es lo que está haciendo el Banco Central, que además está muy dependiente del órgano ejecutivo y que entre mis propuestas está separar el Banco Central del control del órgano ejecutivo? ¿Qué está haciendo? Está haciendo emisión monetaria inorgánica. Eso es lo que genera la inflación. Esa emisión monetaria que no tiene sustento ni respaldo nos está llevando a la pobreza. Y esa inflación es igual al robo que hace el Estado, el gobernante, al ciudadano de a pie. Porque esa inflación en los precios es porque han emitido moneda. Eso es lo que tiene que entender la gente joven y la gente de a pie y todo el país. Si ahorita las cosas suben y no hay dólares, es porque están sacando moneda boliviana sin respaldo al mercado. ¿Quién hace eso? El Banco Central. Las empresas deficitarias públicas, que según los datos del gobierno que lo andan escondiendo, de 22 empresas, 18 son deficitarias. ¿Sabían ustedes que para que vivan esas empresas públicas deficitarias se prestan plata del Banco Central? Por eso es que viven. No les alcanza para pagar los salarios y se prestan plata del Banco Central. Por eso es que la deuda está tan grande. Y encima aumentan el salario, Encima no lo aumentan el rompen salario. al empresario. Así es. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, con el matrimonio igualitario? ¿Usted estaría de acuerdo con que se promulgue
alguna ley que esté a favor de esto? ¿O ya hay una ley en Bolivia que permite el matrimonio igualitario? Porque matrimonio igualitario es un término que es un doble pensar, no tiene sentido, pero existe. Y hay países que lo han vuelto real. No hay una ley específica en Bolivia que permita eso. Yo estoy en contra. El matrimonio tiene que ser hombre y mujer. Por la función biológica. Sí. ¿Y qué hay, por ejemplo, del aborto? ¿Usted estaría a favor del aborto? Yo soy pro vida. No estoy a favor del aborto. Hay que defender la vida por sobre todo, ¿no? Pero hay un tema también de libertad. Yo pienso que hay que mantener ciertos límites. Yo no digo que hay que atacar a las personas que tengan inclinaciones sexuales distintas. No hay para qué atacar, tienen la libertad de vivir, de hacer lo que tengan que hacer en sus vidas privadas. No hay por qué meterse con eso. Pero de ahí a que ya quieran instituir, por ejemplo, que se casen entre dos hombres o entre dos mujeres, eso no me parece adecuado porque va contra la institución del matrimonio. En otros países están incluso los izquierdistas haciendo que puedan adoptar niños, dos hombres o dos mujeres. Eso tampoco me parece adecuado. Lo rechazaría. Lo rechazo totalmente. Ahora, en esto del aborto, por ejemplo, ¿es legal que haya el homicidio del niño por nacer por el hecho de la violación? ¿Usted está de acuerdo con con lo que dice el Código Penal? No, lo que pasa es que el Código Penal es específico y hay doctrina. Para hacer ese aborto se tiene que seguir cierta cantidad de pasos y además tiene que haber un elemento en el que se corra peligro con la vida de la madre, ¿no? Entonces, en ese caso, si está por morir la madre, habría un justificativo doctrinal, jurisprudencial y científico además, porque se tiene que decidir entre la vida de la madre y la vida del niño. Pero abortar por abortar, así sea como consecuencia de una violación, si no hay el peligro de que muera la mamá, no es correcto porque sería cubrir un crimen con otro crimen. Y el niño desde el momento de la concepción es un ser vivo inocente. No tiene por qué pagar por los errores de otros. Lo que tenemos que hacer en Bolivia es dar castigos ejemplarizadores a todos los criminales, a los violadores, a los abusadores de menores. Tenemos que cambiar el sistema del régimen penitenciario y tenemos que modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, inclusive la Constitución. Yo he hecho una propuesta que la voy a seguir trabajando y por este medio aprovecho de cambiar ese tema de las penas privativas de libertad. Actualmente, ¿cómo es el sistema penal en Bolivia? Si una persona viola y después mata, se toma la pena más fuerte, es decir, le tomarían la pena de 30 años por el asesinato y la violación queda a un lado. Lo que tenemos que hacer es cambiar la Constitución y las leyes penales y decir, si violó y su pena privativa de libertad son de 10 años, supongamos, y después mató, son 30 años, tiene que ser acumulativa. Tendría que dársele 40 años de cárcel. Si en el camino también estafó y la pena privativa son 5 años, que se le dé 45 años de cárcel, hasta llegar a que no salgan más. Y cuando estén en la cárcel tienen que trabajar para producir el pan de cada día, porque no puede ser que vayan a la cárcel y que vivan a costilla de las personas de bien que trabajamos desde afuera y que pagamos impuestos. Tenemos que hacer cambios de fondo en Bolivia para tratar de mejorar la situación penal, legal y económica. Y es más, lo que mencionas, el que ha matado, el que ha violado, el que ha robado, lo ha hecho a sabiendas de lo que ha hecho. Y vive mejor en la cárcel que el niño que va a la escuela y en su casa no tiene la cama para dormir, no tiene los materiales para estudiar, tiene comida que en muchas ocasiones se ha denunciado está podrida, está mal hecha o es una estafa lo que le dan a los niños fiscales. Y vive mejor el que está en la prisión que el niño que en su pobreza va a la escuela y no tiene casi nada. Eso, ¿cómo lo cambiaría usted? Y esa es la batalla cultural justamente. Intercambiar estos criterios y luchar desde donde estemos para exigir esos cambios, esas modificaciones. Por eso es que entro en política. Ahora no soy candidato. No es necesario que sea una autoridad para que podamos exigir esos cambios. Tú puedes exigir desde aquí, tus compañeros de la universidad pueden exigir desde donde estén por redes sociales. Tenemos que aprovechar las libertades que ahora tenemos a través del Internet
para reclamar. Y cuando llegue el momento también de movilizarnos para hacer una manifestación pacífica y ejercer nuestro derecho a la protesta, también tenemos que organizarnos para ser escuchados. ¿O es que a título de los izquierdistas de movimientos sociales, solamente ellos con sus movimientos sociales pueden hacerlo? No. También tiene que haber estas manifestaciones espontáneas de gente que exigimos ese cambio de los derechos. Tenemos que modificar el sistema penitenciario. No puede ser que vayan los criminales y que vivan como tú dices, mejor que las personas de bien, mejor que los niños desamparados que no tienen esas condiciones. No puede ser que alguien que ha cometido delitos tenga vacaciones pagadas por el Estado en una cárcel. Eso tiene que cambiar. Cualquier detenido, así sea detenido preventivamente, debería producir en favor de la sociedad y de sí mismo. Ahora, pasando un poco a lo que es el conservadurismo, hay una frase de Russell Kirk que la vuelvo a citar, que me parece espectacular y me gustaría ir desgranándola contigo. Él dice, es conservador quien detecta malestares sociales, pero no puede trabajar si no ha percibido el significado del labor, siendo este guardián estoico de costumbres sanas y ética formidable. Se no caería en la charlatanería, puesto que ha coqueteado con las líneas contrarias por las que reflexionaba. En base a esto, como un hombre de leyes, ¿qué malestar social percibes en nuestra nación boliviana? Todo se ha relativizado y es a partir de esta forma de gobierno, ¿no? ¿Cómo puede ser que se considere normal la falta de respeto a la ley? ¿Cómo puede ser que en este momento se dude si va a haber o no va a haber elecciones? Claro. ¿Cómo puede ser que no esté preso Evo Morales si tiene un mandamiento de aprehensión y está encerrado en el Chapare que ha hecho como un mini estado dentro del estado? No hay respeto a la ley. Entonces la sociedad está viviendo una inversión de los valores, porque el faltar a la ley, no respetar la Constitución, no respetar la orden de un fiscal o de un juez, es invertir los valores. Estamos invirtiendo lo que es el respeto a la legalidad. Esto ya no es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el lugar donde se respeta la ley. Vivir en un Estado de Derecho es el respeto a los usos, costumbres y a las leyes. Entonces, ese es un flagelo que está viviendo nuestra sociedad. Ahora resulta que cuando una persona se equivoca y comete un pequeño delito, pues acaba preso. Pero como el otro es expresidente, ya tiene un mandamiento de aprehensión, se presume su inocencia hasta que no se pruebe lo contrario, pero teniendo un mandamiento de aprehensión porque no se ha presentado a declarar, está incumpliendo el procedimiento del Código de Procedimiento Penal, está incumpliendo con las leyes bolivianas y no lo meten preso. ¿Por qué? Porque es Evo Morales. Y la gente se olvida de eso. Y la gente se olvida de eso. Ya lo ve normal. Entonces, si una figura pública grande, una exautoridad, comete un crimen o se roba plata y tiene más de 15 procesos por el robo de dinero, pero se hace al amiguito del gobernante de turno, le borran todos los procesos, es normal. Inversión de valores. Roba pero hace y siguen votando por el tipo. Y no estoy hablando de un solo tipo, hay varios de esos casos en Bolivia. Entonces, ¿dónde queda la personalidad del individuo? Eso es lo que tenemos que luchar. Esa es la batalla que tenemos que dar. No podemos seguir apoyando criminales. Claro. Ahora, por ejemplo, a lo que me referí en la frase con coqueteo con las líneas contrarias, ¿tú serías capaz de quizás trabajar o dar la mano a un masista, a un zurdo, a un falso opositor o quizás a un globalista? No, hay que darle la mano al país entero cuando corresponda, y eso es con ideas, con propuestas. A mí me acaban de invitar, después de que no soy candidato en esta elección, a ser senador de varios partidos políticos y de algunos de esos personajes que sí son candidatos. Les agradezco mucho y se los digo públicamente por la invitación, pero ideológicamente no me siento bien si yo voy con ellos, porque algunos de ellos yo los he acusado de falsos opositores y a pesar de eso me han invitado para que sea parte de su asamblea legislativa, posiblemente que vayan a sacar. No he aceptado porque es un tema de principios. Como si yo les he dicho falsos opositores y los sostengo, voy a ir después a meterme en su equipo como si yo estuviera buscando un espacio personal? Aquí lo que tiene que prevalecer son las ideas, ¿no? Los valores, lo que uno está hablando. Porque si nos vamos a hacer absorber por las personas que nosotros criticamos, vamos a hacer lo mismo que ellos.
Tenemos que continuar con este proyecto, continuar con esta línea de pensamiento para poder transformar Bolivia, en la medida de lo posible y de lo que Dios nos permita. Y ahora, por ejemplo, con lo de costumbre sana, ¿promulgarías o apoyarías alguna ley, por ejemplo, que se refiere al transicionamiento de género de menores? Ya que, bueno, como tú y yo sabemos, el sexo no se puede cambiar, pero ¿apoyarías? Imposible, ¿Y por presión de algún lobby lo combatirías? imposible. Hombre nace hombre, la mujer nace mujer. Y los niños no pueden decidir eso siendo niños. Esas son barbaridades que se han visto en otros países. Claro. O sea, las personas cuando llegan a tener la madurez suficiente para esa toma de decisiones, que es una decisión muy personal, es cuando ya son mayores de edad. Cuando son niños, ellos tienen que crecer en libertad plena de su naturaleza. El Estado no puede intervenir en el lavado cerebral ni de un niño ni de una niña. Y por ejemplo, hay padres que son ultra progresistas, que tienen la intención de traer hijos para luego volvernos como este maniquí a su gusto y los exponen en redes sociales como, miren, mi hijo nació gay. ¿Qué haría contra contra esas actitudes que son obviamente una violación a los derechos de ese niño? La ley boliviana con relación a la exposición de menores es clara, eso está prohibido. Eso está prohibido, no he visto que en Bolivia estén incumpliendo, ahí tiene que intervenir la Defensoría de la Niñez. ¿Y usted cree que funciona la Defensoría de la Niñez? Hay que hacer que funcione. En este momento hacen lo que pueden, tratan de proteger a los niños lo más que pueden, pero el problema es estructural. El problema es estructural, los municipios, las gobernaciones no tienen la fuerza suficiente en muchos sectores del país porque no tenemos funcionarios que funcionen, servidores que sirvan, o porque simplemente el Estado no está haciendo su trabajo como corresponde. Los recursos están siendo malversados, están siendo puestos en otras actividades que no son las que corresponden, que deberían ser. Entonces no hay el apoyo suficiente. ¿Y qué hay, por ejemplo, con la ESI, que has debido escuchar, lo que es la educación sexual integrada, que hoy en día es totalmente criticada por el, como tú lo has dicho, el lavado de cerebro que hacen a los menores? ¿Combatirías eso? Porque, por ejemplo, tenemos el proyecto de Argentina que ha funcionado fatalmente con los pobres niños, que se les enseñaba, por ejemplo, la educación sexual, homosexual, para que ellos también lleguen no solo a respetarlo, sino a saber cómo practicarlo. Eso va contra la naturaleza humana. Esa es más de la corriente de la izquierda para tergiversar los valores y para hacernos ver cosas como si fueran normales que en realidad no son normales. Yo siempre sostengo que hay que mantener el respeto por todas las personas que piensan diferente en cuanto a las cuestiones sexuales, etcétera, pero eso no le da derecho a esas personas que piensan diferente o que han escogido un camino a lavarle el cerebro a los niños. Ese sistema en la Argentina ha sido muy perjudicial y en este momento está siendo retirado. Claro. Está siendo retirado porque ya han visto también los efectos que no son para nada positivos. Menos mal a Bolivia eso no ha llegado a ese nivel, pero de continuar los del movimiento al socialismo u otros de la línea similar al movimiento al socialismo seguramente van a llegar a afectar a nuestros niños y a nuestras familias, y eso es algo que no tenemos que permitirlo como sociedad boliviana, no solamente porque estemos entrando o no entrando en política. El tema es que la sociedad boliviana, y no se han dado cuenta, más del 90% de la sociedad boliviana es conservadora. Sí. Nos gusta el tema de la familia, el respeto a los padres, a los niños, reunirnos cuando se pueda, fin de semana, compartir ideas. Somos conservadores en Bolivia. Yo creo que a nivel sudamericano, de los países más conservadores somos los bolivianos. Y no nos hemos dado cuenta. Sí. O sea, por eso es que en el tema político dicen Frente Conservador Boliviano, que es lo que nosotros estamos proponiendo, suena novedoso, ¿no? No hay conservadores, decimos, pero los valores de la familia boliviana son conservadores. Totalmente. Para cambiando un poquito la línea de nuestro diálogo, viendo la situación, por ejemplo, el problema económico, como lo mencionabas, del país, creo que ambos coincidimos de que es el problema político la causa de ese problema económico. Y como tú has mencionado, estas reglas comunistas, antinaturales económicamente,
¿Cómo observas, por ejemplo, en Bolivia la justicia social, el término preferido del izquierdismo, que en Bolivia está disfrazada en la agenda patriótica, por ejemplo, bajo la denominada economía social? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas al respecto de esto? A ver, lo que pasa es que para el discurso es interesante escuchar, pero hay que ver el trasfondo. Ya han malinterpretado lo que es justicia social, es quitarle al que trabaja de alguna manera a través de los impuestos, de una manera disimulada, para darles a través de otros mecanismos a los que no producen o no hacen nada. Claro. Ellos lo ven una especie de justicia social tipo Robin Hood, ¿no? Quitarles a los ricos para darles a los pobres, pero eso no es real, porque al final, a título de justicia social, se hacen ricos los 5 personajes o las 5 familias que están en el gobierno comunista de turno o gobierno socialista de turno. Claro, el que reparte la torta es el que se queda con Claro. el mayor pedazo. Y engañan al resto. Claro. Engañan a la mayoría a través de ese discurso. A ver, los hijos del ex dictador que ha fallecido, Chávez, son millonarios, no viven en Venezuela. Los hijos de Fidel Castro, lo mismo. La familia de Nicolás Maduro o vive como ricos en Venezuela o ya están en otros países, hasta les están persiguiendo sus grandes fortunas, mientras que el pueblo venezolano está sufriendo por una escasez total. Luis Arce Catacora en Bolivia, han visto las denuncias que hay en este momento contra toda su familia. O sea, su hijo de tu edad más o menos tiene propiedades de más de 3 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo van a justificar eso? Como tienen el poder absoluto, ni los fiscales se atreven a continuar las investigaciones. Y ojo, lo que estoy diciendo es incómodo. Yo quiero ver a ver qué otra persona que se anime a una entrevista y mencione estas cosas que son reales. Hasta corremos peligro, porque no hay respeto a la libre expresión, no hay respeto a la legalidad. Van a decir, está diciendo que el dictador Maduro se roba plata. Todos sabemos que es así. Esa es la justicia social que ellos buscan, llenarse sus bolsillos entre 5 tipos que gobiernan el país, cuando en realidad la verdadera justicia para la sociedad es que haya trabajo, que haya oportunidades. La gente de tu edad que está en las universidades, que tienen la suerte, la dicha de poder estudiar, ¿dónde van a trabajar cuando saquen la profesión? ¿Qué oportunidades les ofrece nuestro país con este sistema que tenemos? O se vuelven funcionarios masistas para tener pega o no tienen trabajo. Es una forma de sometimiento y eso es lo que tenemos que lograr cambiar. Tiene que haber oportunidades, hay que traer inversión internacional y nacional para que haya trabajo privado, para que el que está estudiando derecho, ingeniería de sistemas o cualquier otra cosa pueda salir y tener una oportunidad de escoger trabajo. En Bolivia no podemos escoger trabajo porque no hay trabajo. La informalidad campea porque el sistema impositivo castiga al formal, castiga al que quiere vivir bien, al que quiere aportar al Estado. No es negocio ser correcto en Bolivia con este sistema socialista que lo que hace es perseguir al emprendedor, perseguir al que estudia. Incluso en las clases sociales más humildes, lo que se tiene que buscar es que ya salgan de las escuelas y de los colegios con herramientas para trabajar. Es decir, que puedan salir bachilleres ya capacitados para ganar el pan de cada día y llevar a sus hogares. Para que la clase boliviana, para que todas las clases bolivianas seamos productivas. ¿Pero qué? ¿Cómo nos tienen? Siguen queriendo sostenerse con bonos, con engaños, con mentiras. Ya no hay plata para eso. Reservas internacionales netas, el último reporte eran más o menos 1.900 millones de dólares, de los cuales solamente 50 millones eran en dólares. El resto son reservas de oro. Después subieron un poquito más de 2.000 las reservas internacionales porque subió el precio de oro a nivel internacional. Bolivia, para que tengan idea, ha llegado a tener 15.000, 20.000 millones de dólares de reservas. ¿Por qué? Por la exportación de gas. Claro. Porque entraba la plata de la exportación de gas del 2008 al 2014, en esos 6 años nada más, por tomar ese ejemplo, por exportación de gas han entrado 10.000 millones de dólares por año. ¿Quién era el presidente? Evo Morales. ¿Qué ha hecho con esa plata? No sabemos. Si completamos desde el 2006 hasta ahorita, más de 100.000 millones de dólares, no hay. ¿Quién va a auditar eso? De todos estos candidatos de la falsa oposición, ¿alguno de ellos va a auditar, va a castigar a los ladrones, les va a perseguir sus cuentas en otros países? ¿Dónde se ha ido ese dinero? ¿Por qué han hecho tantas canchitas? ¿Por qué estamos mal en salud? ¿Por qué hemos colapsado con el COVID? Mala administración del Estado.
¿Por qué? Porque el Estado es un pésimo administrador. Esas nacionalizaciones, entre comillas, del movimiento al socialismo nos han llevado a más pobreza y hemos perdido casi todos los juicios de indemnización y el Estado boliviano les debe plata a todas esas empresas a las que les han roto los contratos. Ahora, volviendo, digamos, a esto del adoctrinamiento, el problema político, que es el causante, el problema económico, también causa otro problema, que es el problema ético en la sociedad. Que hay, por ejemplo, en los ministerios de educación, que imprimen libros bien bonitos de las historietas de Evito, y luego resulta que Evito anda con menores de edad. ¿Usted combatiría al Ministerio de Educación en esos aspectos? Lo que pasa es que el Ministerio de Educación no tiene que meterse a meter ideología de género ni hacer campaña política por el gobernante de turno. Todo eso es aberrante y los padres de familia tenemos que reclamar esos hechos. No mandamos a nuestros hijos para que acaben idolatrando al presidente de turno, porque otro detalle de los socialistas comunistas es que quieren quedarse en el poder para siempre. Entonces, una manera de quedarse en el poder para siempre es hacer figuritas, dibujitos de Evo Morales o del que sea, para que se metan en el inconsciente de los niños. Y eso no podemos permitirlo. Ese es otro elemento que me impulsó a entrar en política. Si no estuviera en política o hablando de estos temas, como ahora tú lo estás haciendo a través de este programa, las personas no van a abrir los ojos y no se van a dar cuenta que todo el día nos lavan el cerebro con nuestros propios recursos, con los impuestos que pagamos o con la plata que entra por las exportaciones de recursos naturales que hemos tenido, como la del gas que hemos hablado hace un momento. No puede ser que el Estado viva lavando la cabeza para que unos cuantos se mantengan en el poder y nos dejen a todos los que no estamos en el poder cada día más débiles y más pobres y que no podamos ni reclamar. Miren la gasolina, el diésel. Ahorita la gente dice, tal día voy a ir a cargar y se reserva 3 horas de su tiempo. ¡Qué barbaridad! Y nadie reclama. El otro día hice un video cortito que lo subí a redes sociales. Hace más de 20 años, si subía medio punto el dólar, había un gran escándalo social. Reventaban al gobernante de turno. Si no había diésel o gasolina, o si subía un poquito el precio, había un gran escándalo. ¿Dónde estamos los bolivianos que tenemos que aguantarle todo a este gobierno de tendencia comunista del MAS? ¿Qué ha pasado? Nos han ido malacostumbrando, nos han ido sometiendo de a poquito, con sus persecuciones ilegales en la vía penal, con sus persecuciones incluso en los sistemas de financiamiento bancario, con sus persecuciones en el día a día nos han ido sometiendo, nos están acostumbrando a hacer fila. Por favor, miremos cómo está Cuba, no tiene energía eléctrica. Aplauden cuando les dan un puñado de arroz. ¿A eso vamos a llegar? Tiene que cambiar este sistema. Y si el país entero está quietito aguantando, es porque creemos que va a haber elecciones en agosto y que va a haber un cambio de timón. Estamos en fines de mayo, entonces, ¿qué cuesta aguantar 80 y tantos días más hasta el día de la elección? ¿Verdad? Pero no podemos quedarnos ahí porque posiblemente el gobierno que entre va a acabar siendo un gobierno que no va a aguantar nada si sigue con esas políticas de tendencia socialista. Yo los invito a que revisemos todos, y esta semana yo también lo voy a hacer, los planes de gobierno que son públicos de las 10 fuerzas políticas que van a participar en agosto. Cambiando ya a la última parte, yo estuve al tanto sobre todo tu carrera, desde tu invitación al posicionamiento de Trump como presidente, las alianzas que has sostenido con la familia Bolsonaro en Brasil. Y este último que me encantó y más bien me enervó a continuar, o por lo menos a iniciar esta batalla cultural, es las felicitaciones que has recibido por parte de Agustín Laje, prócer. Y entendiendo que has intentado en tu carrera política convertirte en presidente o por lo menos llegar a ser precandidato de presidente oficialmente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha frenado todo esto? ¿Por qué se siente que se te ha invisibilizado tu posición? ¿Qué es lo que piensas? Bueno, lo que pasa es que hay dos escenarios que tenemos que tenerlos claros para dar la batalla cultural, para buscar la liberación de los países. Uno es el que tú estás comenzando, que me parece excelente y que hay que invitar a que muchas más personas y jóvenes se sumen a hacer estos trabajos de investigación que tú estás haciendo y que hagan más trabajo de redes y de medios para hacer crecer esas ideas. Y el otro camino es el que yo he tomado, meterme a la pelea desde el ámbito político, ¿no? Entonces, tienen que complementarse esos dos caminos.
Por ejemplo, tú lo mencionas a Agustín Laje, él es un filósofo político espectacular, reconocido a nivel mundial, que él no ha entrado todavía a ser candidato o a meterse en el mundo político. Milei lo mismo, hacía el trabajo de la batalla cultural, así como vos, como estás comenzando, como Agustín Laje, pero decidió entrar en el campo político porque era necesario. Sin poder político no vamos a poder lograr los cambios que necesita nuestra sociedad. No vamos a poder lograr que haya riqueza para los individuos en base a su esfuerzo cotidiano. Vamos a seguir sometidos a un Estado que es controlado por no más de 5 familias de tendencia comunista que se enriquecen y nos empobrecen a los demás. Entonces, ese es el principal motivo por el cual al Frente Conservador Liberal Boliviano no nos han permitido participar en las elecciones. Yo no me he bajado, a mí me han bajado. Y es de conocimiento público y está en las redes sociales. No nos han permitido entrar como proyecto nuevo, como candidatos nuevos, porque no somos parte de este sistema. Eso es lo que ha sucedido. Dar esta batalla, dar una pelea de libertad en base a valores, Dios, patria, familia y libertad, no es nada fácil. Todavía el sistema de partidos está siendo controlado por esos mecanismos de la mafia política que nos vienen gobernando desde hace más de 20 años. Pero la lucha continúa. A las ideas no se las puede hacer desaparecer. Lo que quede en la cabeza de cada joven, de cada persona, y eso vayan hablando y vaya creciendo, nos va a empujar al camino de la libertad, al camino de las oportunidades. Tenemos que seguir la lucha. Esto no termina con el participar o no participar en estas elecciones, que además 7 de cada 10 bolivianos dudamos que vayan a ser limpias. Y ese es un estudio estadístico que ha salido hasta en El Deber. Y ahora que lo mencionas esto de que no vas a bajarte de esta carrera política, ahora que ya no estás como precandidato, ¿planeas esperar 4 años y volver a presentarte o tienes otro plan político para continuar? Continuamos. Y yo los invito a todos los jóvenes, a todos los que no han estado en política, a los que quieren dar un cambio de timón al país. Las estructuras del Frente Conservador Liberal Boliviano siguen reclutando seguidores en todo Bolivia. Para nosotros esto no ha terminado. Se vienen las subnacionales y vamos a tratar de tener presencia con candidatos de esta línea a nivel nacional. Estamos avanzando con posibles alianzas con siglas políticas en todos los departamentos del país y vamos a intentar tener presencia en las subnacionales para de ahí seguir preparándonos para las próximas elecciones nacionales. Esto es un proceso. No es, lo dejaron a José Carlos fuera y ella acabó. No es así. El Frente Conservador Liberal Boliviano va a continuar en esta batalla cultural, en esta lucha ideológica y de principios, sea conmigo a la cabeza o a la cabeza de otros líderes que puedan surgir, que estén en la línea de pensamiento que necesita nuestro país para ser libre. Te agradezco mucho, José Carlos. No sé si tienes algún mensaje que quisieras dar a los de mi generación, que son los más confundidos, son los que estamos más sometidos al camino de la servidumbre si no cambiamos. Y es que es mi generación actualmente la que tiene el poder en sus manos en este momento de cambiar el futuro de esta nación. ¿Qué mensaje? El mensaje sería, no se dejen meter el dedo a la boca. Investiguemos juntos todas las posibilidades de manejo adecuado para el Estado boliviano. La batalla es dura, pero si queremos ganar nuestra libertad y la libertad de los niños que ya han nacido o que van a nacer en Bolivia, está en nuestras manos. No nos quedemos de brazos cruzados. Luchemos en base a ideas de libertad para poder hacer que nuestra patria sea grande y que todos los bolivianos seamos respetados a nivel mundial y que tengamos las oportunidades necesarias en nuestro propio país sin tener la necesidad de tener que escapar. Gracias, José Carlos. Con esto acabamos. Si te gustó el contenido que acabas de ver, no te olvides suscribirte, darle like y compartir a la persona que tú crees también le interesaría escuchar sobre esto. Gracias.